El tema de la violencia de género constituye un campo de singular importancia para la sensibilización conforme permite reconocerla como un síntoma de la desigualdad entre mujeres y hombres y como un área estratégica para la intervención del Estado. El consejero electoral, Roberto López Pérez, será quien modere este tercer panel denominado Violencia Política en Razón de Género, Retos por Venir. Muchas gracias, doctora Amanda. Buenas tardes, bienvenidos. Es un honor para mí compartir hoy la moderación en esta mesa con dos referentes actuales fundamentales que han construido y coadyuvado desde las trincheras una mejor atención y canalización de la violencia política de género. Me refiero a la consejera electoral, presidenta de la Comisión Temporal para la Igualdad de Género y No Discriminación y fortalecimiento de la participación política del INE, la consejera Dania Rabel Cuevas y el magistrado Jorge Sánchez de la Sala Regional Guadalajara. Si la consejera me autoriza la dispensa del currículum, se lo vamos a agradecer porque pues ya se hizo en una mesa anterior y únicamente leería la que corresponde al magistrado Jorge Sánchez Morales, lo cual el haber dispensado la lectura del currículum de la consejera Rabel nos ayuda porque este es un currículum sumamente amplio. Les comento, el magistrado Jorge Sánchez Morales nació el 19 de febrero de 1968 en la ciudad de Puebla, donde realizó su instrucción básica y media e ingresó a la Universidad Popular Autónoma de Puebla, logrando durante su curso 2 nominaciones por mérito al estudio en los años de 1995 y 1986 y la mención honorífica en el año de 1991, obteniendo el título de licenciado en Derecho en 1992, el grado de maestría en el año 2016 y en el presente año 2018 el doctorado. De 1993 a 2001 fue abogado externo de Bancomer, Multibanco Mercantil Probursa y Banco Bilbao Vizcaya México Sociedad Anónima, entre otras instituciones financieras. En el año 2001 fungió como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, donde permaneció hasta el año 2006. Ingresó al ámbito administrativo uniéndose al entonces Instituto Federal Electoral como consejero del Estado de Puebla, desempeñándose como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial, así como en la renovación de las 2 cámaras, diputados y senadores en el Estado de Puebla en el proceso electoral 2005-2006. Posteriormente, en el mismo año, se designa consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla por el periodo 2006-2012, nombramiento que le permitió coordinar la organización de la elección durante el proceso electoral 2007 de ayuntamientos, así como la elección de gobernador y la consecutiva renovación tanto de los citados ayuntamientos como del Poder Legislativo local en 2010, cargo que desempeñó hasta el año 2012. Del mismo modo, en el año 2015 ocupa la magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, designado por el Pleno del Senado de la República, ámbito jurisdiccional que le permitió resolver diversos asuntos relacionados con impugnaciones locales del proceso 2015-2016. En el año 2016 participó en el proceso de selección de magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo de 135 aspirantes, uno de los 5 participantes que obtuvieron votación unánime de 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2 rondas consecutivas. A partir del 23 de febrero de 2017, el magistrado Jorge Sánchez, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional Guadalajara, primera circunscripción del Tribunal Electoral Federal. Ha participado como observador internacional en la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2008, donde resulta electo Barack Obama, y en noviembre de 2016, donde se elige a Donald Trump. Asimismo, participó como observador internacional en las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2017. Un fuerte aplauso para nuestros 2 distinguidos panelistas, por favor. Miren, como espacio de reflexión que implica este conversatorio, yo he estado
escuchando atentamente estas reflexiones y rescato tres consideraciones fundamentales. Una, lo que decía recientemente la consejera Rabel, en el sentido de que no está tipificada la violencia política a nivel federal. Otro aspecto de la primera mesa, en el sentido de la insistencia en reforzar el aspecto procesal para dar seguimiento y cauce legal a las denuncias de violencia política de género, tanto en ámbito administrativo como jurisdiccional, y lo que se dijo también en una segunda mesa de reforzar los alcances probatorios en materia de violencia política de género. Se ha dicho también que la violencia de género siempre ha existido, es un problema público que se ha hecho visible y diversas autoridades han hecho palpable, por ejemplo el INE ha hecho visible esta violencia política de género, el Tribunal Electoral a través de sus diversas salas también ha ido emitiendo criterios jurisdiccionales que han ido combatiendo de forma oportuna los casos de violencia política de género. Llama poderosamente la atención que del informe que rindió la maestra Virginia de la ANSI, a nivel nacional en los procesos electorales locales se denuncian un total de 115 casos. Dicen, a ver, en el país hubo 115 casos de violencia política de género. Sin embargo, solamente 46 fueron denunciados de manera formal. Entonces, la pregunta que invita a la reflexión es, ¿qué pasó ahí? Tal pareciera entonces que con base en los comentarios anteriores, la ruta a seguir en el corto y mediano plazo es reconocer esta violencia política, armonizarla y sancionarla, trazando límites muy oportunas que nos permitan contar con una legislación para hacer frente de manera oportuna a la violencia política de género. Siendo así, sin mayor preámbulo, yo le cedo el uso de la voz a nuestros distinguidos panelistas. Señor magistrado, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradecer a Alejandro Bonilla, presidente del OPLE, y por supuesto aquí a mi amigo Roberto López Pérez, gracias consejero por la invitación, y a Salvador Patricio Villar, gracias porque de hecho estuvimos platicando del tema, tenemos una agenda últimamente apretada, todas las determinaciones que tenemos, María sabe perfectamente de esto, andamos al 120% igual que ustedes, por supuesto, y es un gusto estar con ustedes y pues hablar de un tema tan importante como son, no nada más la violencia política en razón de género, del cual se ha dicho mucho. Hablamos del pasado, presente y futuro, y yo en las 3 meses he escuchado que todos dicen, hay que hacer, y entonces eso es importante. Creo que más que hablar de cómo se vivió, cómo se está ejerciendo, o qué es lo que se tiene, lo que se planea hacer, es que todos tenemos alguna inquietud de poder hacer algo por cambiar y por modificar esto. Efectivamente, después de pasar una elección con más de 18,000 cargos, una elección histórica, como lo dijo la consejera Rabel, de 30 elecciones concurrentes y aparte con una participación también histórica de un 63,42%, más de 56 millones de mexicanos cual participan, pues bueno, nos encontramos con temas donde se vuelve una realidad el tema de la paridad. Recuerdo, me tocó estar en Honduras en la elección presidencial el año pasado y de hecho todos los observadores internacionales hablaban de que tenemos que ir a México. Y hablaban de por qué tenemos que ir a México, pues para efectos de, ellos querían ver 3 temas. Uno, si México tenía la madurez suficiente para poder hablar de un país con una democracia madura. Es decir, ejemplo de ellos que llegaron más de 900 observadores internacionales a acompañarnos en esa selección. ¿Y por qué lo comento? Estando en Honduras, se dijo que iba a fluir la información a partir de eso de las 7 de la noche. Para eso, a las 6:30, 3 candidatos salieron a declararse ganadores con los documentos en la mano, y un argentino dijo, ey, no, espérate, eso lo están copiando, eso nada más lo hacen en México, eso es de los mexicanos. Y un español dijo, sí, o sea, la carta de naturalización, donde los partidos políticos todos se declaran ganadores, es de México. Entonces, eso nada más pasa en ese país. Entonces, imagínense en ese mundo donde empiezan a hablar de diferentes países de Europa, a decir, sí, no, eso es de los mexicanos. El único país donde todos se declaran ganadores son los mexicanos, y el único país donde todos dicen que les robaron son los mexicanos. Y entonces voltean los partidos y dicen, el instituto debe reconocerme nuestras derrotas a todos. Y si no es el federal, vamos al local. Y si no es el local, bueno, pues el tribunal local.
y si no del tribunal local vamos a las salas regionales o a la sala superior. Al final de cuentas, muchos se sienten robados, y ninguno difícilmente va a reconocer una derrota. O sea, todos dicen que ganaron. Entonces, el primer tema para la observación internacional era, tenemos que ir a México para ver qué pasó con ese país que está entre las 20 economías más importantes del mundo, pero que en democracia pues, hay dudas. Ese es uno. Y el segundo tema era, ¿y eso de la paridad realmente lo van a cumplir? O sea, a ver, yo quiero verlo, decían. De hecho, las observadoras internacionales decían, vamos, yo quiero estar en ese momento histórico para ver si se da. Creo que al final se cumplió. Y le dimos, y se pudo demostrar a la comunidad internacional que México tiene una democracia madura y que el hecho de que se hayan salido los partidos políticos o sus candidatos a reconocer sus derrotas es un avance importante, muy importante. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pues cada quien es un tema de votación, pero el tema es la madurez en la cual se llega a reconocer una derrota, y eso es histórico en este país. Primer paso. Segundo momento histórico, hablar de no nada más en cuestión de la postulación, sino también ya en el mismo ejercicio, y lo que hizo el mismo INE en tomar una serie de acuerdos para efectos de buscar esa paridad, nada más en la postulación también sustantiva ya en el ejercicio, ¿no? Eso es interesante. Y un caso relevante, perdón que me adelante, porque creo que es muy importante mencionar, es la actuación que tuvieron las consejeras del INE, incluyendo a la maestra, en el caso Chiapas. No le dieron tiempo. Cuando el tema estaban ya las renuncias que venían de las propietarias de las suplentes, se agarraron, llegaron al lugar, tomaron determinaciones, tomaron acuerdos el Consejo General, y cuando todo el mundo dice, ¿qué va a pasar? Pues pasó lo que nadie se esperaba. Y creo que ese tipo de decisiones son históricas. Esas decisiones que se toman en el INE, eso, ver a las consejeras llegando a Chiapas para tomar determinaciones, creo que no es qué se piensa hacer, sino qué se hizo. Y creo que eso es lo más importante. El momento de la construcción, de cómo se va trabajando y cómo se va acompañando. No se deja solo. Y eso creo que es importante. ¿Qué nos llevó a ello? A que internacionalmente nos ven como una democracia madura. Oye, pero en algunos municipios, en algunos distritos, en algunos estados, sí, bueno, hay impugnaciones. En Guadalajara, en Sala Guadalajara tenemos 8 estados, las 2 Baja Californias, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y llevamos a más de 4,300 impugnaciones. Solamente en esa primera circunscripción, 4,300, más o menos. Entonces, de que hay asuntos que hay que resolver, claro que hay asuntos que hay que resolver, que tenemos que ir trabajando para ellos y que siempre existe una conformidad. Para eso estamos los tribunales, por supuesto que también. Pero bueno, creo que un avance que se ha dado y que hemos dado un buen ejemplo es las cifras que daba la consejera Rabel de hablar de un 49,22% en senadoras, un 48,6% en diputados. Bueno, creo que es histórico. Pero algo que tenemos que ir avanzando es el tema de que el aumento en la participación y representación política de las mujeres ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Es decir, entre más participan, pues más violencia vamos a encontrar. Y un tema que debemos ver es que en México, en la Ley General en materia de delitos electorales, no se tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla. Oye, hay estados donde se ha regulado, avances importantes, sí, pero el tema, como lo comentaba mi compañera María Silva, es no nada más tener el tipo. Ahora, ¿con qué pruebas? Y si el tipo me va a permitir, o sea, ¿cómo está el tipo y en qué momento está el tipo? O sea, el tipo penal estoy hablando, el tipo penal de violencia y sus diferentes matices y sus diferentes modalidades, porque no podemos hablar de un tipo de violencia política de género, solamente uno. O sea, hay diferentes, en diferentes circunstancias, al momento en el cual están buscando son aspirantes, precandidatas, en campaña, cuando ganan, es más, antes de tomar protesta, ya vimos algunas que, recuerdo un asunto donde, y lo pongo como ejemplo, porque lo importante es, no nada más, hay muchas cosas que ya se dijeron en esta mesa, pero recuerdo muy bien cuando en Jalisco se dijo que tenían que llevar la postulación de 50-50 en ayuntamientos, y de repente algunos partidos políticos no cumplieron. Entonces el OPLE de Jalisco dijo, a ver, si no van a cumplir
Entonces voy a meter una tómbola, voy a sortearlos y voy a decir qué municipios tienen que ser encabezados por mujeres. Y les doy tantos días. No lo cumplieron tampoco. Hicieron la tómbola y dijeron, estos municipios al azar van a ser encabezados por mujeres. A los 3 días nos hablaron para una reunión que querían una audiencia de delegatos y llegaron 8 hombres con una mujer que llegaron y dijeron, es que ella es la que que quiere que sea la candidata, pero ella no quiere, ¿verdad que no quieres? Y dijo ya, no, yo no quiero. Y entonces, imagínense, venían de una población de más de 6 horas de camino en una camioneta con los regidores y ella dijo, no, ¿verdad? Yo no quiero, yo creo que el mejor es él. Entonces dijimos, entonces yo le pediría que reconsideren, vamos a impugnar, y que la verdad es que mejor que sea el maestro el que encabece la planilla. Pero es que no hay opción. No, pero yo la verdad no acepto. Al final de cuentas, vino una determinación y la encabezó. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar determinaciones. Entonces, nos hemos encontrado con ese tipo de circunstancias donde, por supuesto, que tenemos que ver este tipo penal como que se tiene que establecer, pero también con las diferentes modalidades en el momento que se va presentando. ¿Qué encontramos? Por supuesto que para garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la protección en cuestión de la protección de los derechos humanos, hay un protocolo para atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es un punto de partida en construcción de referentes sólidos para contar con mayor información sobre la violencia política de género y a partir de él, instituciones, organizaciones han trazado rutas señalando responsables y acompañando los procesos de protección de denuncia. Es decir, creo que el tema es no nada más dejarlos solos y dejarlas solas, sino, yo escuchaba hace rato, cuando se hablaba a lo mejor que si un abogado tendría que pagarle, yo diría no, yo creo que hay muchos escuelas de derecho que hay que impulsar porque en cuestión de los despachos jurídicos gratuitos que son encabezados por maestros o por doctores, donde pueden llevar a los jóvenes a empezar a trabajar sus JDCs o sus juicios, que creo que se puede, y en la variedad de las universidades se dan, tanto privadas como públicas. Entonces, creo que también hay que tocar puertas, y si no son las universidades, hay que buscar organismos donde se tiene que ir a acompañar a las víctimas, donde se tiene que ayudarse, porque efectivamente, lo comentaban anteriormente, ¿y cuáles son las herramientas? Diría María Silva, bueno, determinamos está bien, ¿y ahora cómo? Y entonces creo que también hay que informarles que tienen que, el tema de las pruebas, pues no, muchas veces no tienen idea. O lo que comentaba, oye, eso es mi derecho a cobrar, pero ¿qué más derechos tengo? Entonces, creo que es un tema donde se tiene que ir trabajando, pero en forma conjunta. No podemos trabajarlo en forma aislada, tenemos que hacerlo los OPLES, el INE, los tribunales locales, por supuesto las salas, todos debemos trabajar para esa difusión de los derechos que tienen las mujeres y, por supuesto, buscar los mecanismos necesarios. Tenemos un dato que quiero comentarles en relación a una estadística, que ya saben que en tema de estadísticas de repente tenemos dos cifras distintas, pero en cuestión de violencia, lo que tenemos que ser resuelto por lo que respecta al Poder Judicial Federal adelante es en Sala Superior 42 asuntos, en Sala Guadalajara 4, en Sala Monterrey 3, en Sala Jalapa 26, en Sala Ciudad de México 6, en Sala Toluca 6 y en la especializada 15, estamos hablando de 102 asuntos. Claro, recuerden que todavía estamos, este es el dato que tenemos, pero bueno, estamos terminando, de hecho nosotros estamos todavía al día de hoy terminando algunos asuntos como otras salas y entonces creo que eso todavía podrá variar. Adelante. Creo que fue histórico en México en términos de igualdad de género y las normativas sobre la paridad que llevaron a un mayor número de mujeres a participar en un proceso electoral, obteniendo como un resultado congresos paritarios, ya lo comentaban anteriormente. La realidad era buscar ello. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema de la violencia también se dio en espacios digitales y hay un documento que se presentó apenas de violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México que se acaba de presentar. Ese documento está muy interesante, les recomiendo, lo voy a dejar aquí para que también lo compartan, donde se habla de la violencia que se dio a las mujeres en correos electrónicos, en llamadas telefónicas, en mensajes SMS, en WhatsApps, en páginas web, en medios o blogs o televisión, y también a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram u otras. Las agresiones fueron denunciadas públicamente a través de medios de información de circulación nacional o local o ante algunas de las instancias con competencia para atender y sancionar la violencia política. Fueron lo que tienen registrados 85 agresiones.
en 62 candidatas agredidas en 24 estados. Solamente estoy hablando por lo que respecta a través de estos medios, aparte de las demás. Los estados con mayor registro son Ciudad de México con 9, Puebla con 9, Aguascalientes con 5 y bueno, también tenemos a Chiapas con 3 y también esta información la vamos a dejar para podérselas compartir. Y algo interesante es en el momento, ¿dónde se da esas afectaciones? En alcaldías en un 30%, en diputaciones locales un 29%, en diputaciones federales 18%, en senadurías 8%, gobernaturas 5% y hay un 10% que no hay información. Pero se dan cuenta, entre más cercano esté en cuestión municipal o en cuestión de diputaciones locales, entre el candidato lo sienten más cercano y más conocido, es cuando hay más agresiones. Entre el candidato sea más lejano, sea senador, sea gobernador, pues las afectaciones son menos. Pero bueno, ya por cuestión de tiempo, me voy a dirigir nada más a los retos que considero que se debe trabajar para ello, que serán los retos por venir. Al mes de octubre de 2018, en México no existe un marco normativo federal que regule la violencia política contra las mujeres por razón de género, el cual creo que se debe construir. Falta brindar uniformidad en el concepto y especificar los parámetros y competencias de los órganos del Estado para su atención. Es decir, oye, tenemos un caso de violencia, ¿con quién lo vemos? Con el INE, no, con el OPRE, no, con FEPADE, no, con el tribunal, no, vamos a ver con quién. Entonces, creo que se tiene que trabajar precisamente para ello. Con la Fiscalía, se requiere definir diagnósticos cualitativos y cuantitativos sobre las diversas modalidades de violencia política en las diversas etapas de los procesos electorales para identificar y evaluar objetivamente su ocurrencia, es decir, en qué momento se da. Porque me queda claro que es muy distinto el tipo de violencia al ejercerlo, como lo comentaban en la mesa anterior, que al momento en que están aspirando a. Entonces, son momentos distintos. O antes de tomar protesta. Lo vimos en Chiapas. Hay que adoptar medidas de transformación. La naturaleza estructural de este tipo de violencia es un desafío que requiere adoptar medidas que transformen diferentes ámbitos y áreas de responsabilidad para autoridades, institutos políticos y medios de comunicación y ciudadanía. Si la violencia política es una consecuencia de contextos de discriminación estructural, se necesitan medidas que eviten su repetición y eliminen las causas que originan este tipo de violencia. Erradicación de estereotipos de género, combatir hostigamientos y acoso sexual principalmente. Atender la ausencia de una perspectiva interseccional, la doble violencia en contra de las mujeres, que forma parte de grupos históricamente discriminados como las mujeres indígenas con discapacidad, pues cada uno enfrenta de manera diferente la violencia, por lo que se requiere atender la doble discriminación y la violencia que pueden estar viviendo. O sea, es diferente la violencia que pueden recibir las mujeres indígenas a las mujeres de una ciudad. Oye, pero las dos son violencia, sí, pero el tipo puede ser distinto. Entonces, creo que es importante atenderlo. Adoptar medidas dirigidas a las prácticas discriminatorias en jure y en facto, que desaniman a las mujeres para contender en una elección a nivel federal y estatal y municipal. Es decir, cómo pedir que la mujer participe. Ponía el caso hace rato, donde al final de cuentas existen cuestiones de hecho que las van presionando para que digan, no, yo no quiero. La verdad, yo nada más quiero ser regidora. Y otro caso, no voy a decir el estado, pero porque está en estudio, pero llegaron de repente algunas militantes de un partido y nos fueron a ver y nos dicen, oiga, es que nosotros queremos ver, porque me queda claro que entre los consejeros hay cuestión de género, hombre, mujer, pero entre el tema de presidente y secretario nosotros queremos que la secretaria sea mujer. Y le dije, a ver, pero la convocatoria dice que puede ser presidente y secretaria a mujer. No. Nosotros queremos que el hombre sea presidente y nosotros queremos ser mujer. O sea, que la secretaria sea mujer. Yo dije, ¿cómo? Sí. Y le dije, pero, ¿y alguna de ustedes se va a inscribir para contender? No, vamos a perder. Y le digo, entonces, ya hay inscritos hombres. Mejor vamos a establecer una medida para que la secretaria sea mujer. Porque la mujer sí cobra como secretaria. Y como consejera no. ¿Y por qué no como presidente? No, presidenta. Porque los hombres ya tienen avanzado. Tú nada más como secretaria. Digo, ¿y cuántas mujeres se van a inscribir en ese proceso de ese partido? Ninguna. Por eso queremos ser secretaria. Entonces el tema era decir, no, ¿por qué no se inscriben mejor como presidente y como secretaria? Pero ese ya es un tema de vida interna. Pero ahí te das cuenta cómo se van presentando situaciones donde de repente se llega a decir,
yo quiero participar, pero yo no quiero la presidencia. Se presentan casos. Entonces creo que se tiene que ir trabajando. Creo que lo que dijo María Silva tenemos que explicarles, oye, tenemos que ir trabajando todos en conjunto para efectos decir, oye, la convocatoria dice que también puedes. La convocatoria dice que es más, no necesita ser, puede ser 2 mujeres. Entonces, es un tema de ir avanzando paso a paso, de ir trabajando en forma conjunta. Por supuesto, las ausencias dar seguimiento a las medidas implementadas para atender la violencia política contra las mujeres. Es decir, no nada más hay violencia, lo dejamos. Hay una ausencia de seguimiento que impide evaluar el impacto favorable que permite replicar buenas prácticas o identificar las áreas de oportunidad para adoptar políticas que atiendan efectivamente la problemática con eficiencia en tiempos y en recursos. Es decir, vamos a seguirlos y vamos a dar qué está pasando, cómo se atendió, qué medidas se tomaron y sobre ello llevar una experiencia para que se vaya replicando. Hay una serie adelante de estrategias para combatir las condiciones estructurales que obstaculizan la participación sustantiva de las mujeres. Primero, en el ámbito administrativo electoral, exceso efectivo de las mujeres a cargos de elección popular. Y después, la construcción de liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos. Creo que se tiene que trabajar sobre ello. Se requiere de la actuación firme de las autoridades electorales para aplicar e interpretar el principio de paridad de género en aquellos casos en los que las legislaciones no se encuentran homologadas al marco normativo nacional. El principio que el acceso efectivo de mujeres a cargos de elección popular es un principio que se extiende a la postulación de candidaturas en los congresos federales y estatales, así como en los integrantes de los ayuntamientos. La construcción de liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos creo que es algo que se debe, ya se dijo, se debe de revisar, se debe de acompañar y la Autoridad Electoral Nacional deberá reforzar la fiscalización, que lo hace, y lo hace bien. Pero debe reforzar la fiscalización de ese porcentaje de recursos destinados al liderazgo político de las mujeres en los partidos políticos, ya que se deben endurecer las sanciones frente a un destino inadecuado de estos recursos. Lo que comentaban, oye, pues les vamos a dar capacitación, sí, pero vamos a llevarles una capacitación de otro tipo. Cuando vamos a generar liderazgos, entonces ese 3% tiene que ser utilizado de forma adecuada. Por supuesto que se han hecho avances importantes, o sea, hay que reconocer que el INE ha hecho un avance importante en esta fiscalización y creo que eso ha servido, pero bueno, tenemos que reforzarlo más. La construcción de liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos, construir estrategias de difusión entre el INE y los OPLES para dar a conocer la existencia de este porcentaje y la forma en que se puede destinar para lograr sus objetivos. Es decir, a ver, si necesitamos el 50%, sí, pues vamos a capacitar. Y vamos, por supuesto, a estructurar también su participación. No nada más ya llegaste y te nombro, sino, a ver, ahora vamos a preparar su participación, lo que hicieron hace rato que comentaban, de dar un seguimiento a los ayuntamientos, creo que también en los diputados. Hay un dato interesantísimo en el cual se habla de que antes de la reforma de 2014, en el cual se establece la reelección, el tema de por qué se da la reelección legislativa de ayuntamientos era porque en el Congreso de la Unión, si hablamos de 500 diputados, solamente el 16% tenía una experiencia en general de legislar. Estás hablando que de 90 de 500 solamente sabía cómo se iba a legislar. 410 entraban en una curva de aprendizaje, de cada 3 años les ibas diciendo cómo iban ellos a la diferencia entre derecho electoral y derecho parlamentario, cómo se trabajaba en comisiones, cómo pedir presupuestos. Entonces, estoy hablando de que eso pasa en la Cámara de Diputados, en la federal. Más o menos eran 90 los que sabían de 500. Bueno, imagínense en los estados o imagínense en los ayuntamientos. ¿Qué necesitamos? Acompañarlos. Es decir, ya llegaste, sí, ahora, ¿cómo te podemos apoyar como partido? ¿O cómo te podemos apoyar como autoridades? ¿O cómo te vamos a apoyar como instituciones para que puedas tener un trabajo que en su momento lleve la voz de la mujer y la voz en cuestión en su ayuntamiento, en su diputación, en la senaduría y poder no nada más estar, sino participar, ser proactiva? Entonces, creo que ese acompañamiento no debe darse hasta el momento que gana. Ese acompañamiento debe darse con posterioridad. Se tiene que trabajar para ello. Es importante que las mujeres se organicen para lograr objetivos comunes, encaminar esfuerzos para lograr reformas legislativas, formar acciones preventivas que cierren las brechas para lograr la igualdad sustantiva. Y algo importante que se comentó hace rato por parte de la consejera distrital, estrategias orientadas al ámbito de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales que permitan ejercer acciones ante la vulneración de los derechos políticos de las mujeres, entendiéndose como violencia política o negación del ejercicio del cargo. Es decir, ya llegué, ya lo logramos, ya estamos en estos porcentajes y ahora, ¿las abandonamos o los acompañamos?
a las autoridades como consejeras, a las diputadas locales, a las diputadas federales, a las senadoras, a los ayuntamientos. Bueno, en el ayuntamiento ya vimos un avance, pero hay que estar con todos. En el ámbito de estrategias de litigio es relevante que las organizaciones y grupos de mujeres conozcan los recursos jurídicos a los que pueden acceder, así como para interponer y así como poder servir de guía para la interposición de los mismos. Es decir, ¿por qué no trabajar para efecto de decir, a ver, esto es lo que deben contener un JDC? Y aquí está un formato que te puede servir en un caso así. Entonces creo que se puede ir avanzando y se puede ir trabajando sobre ello. Ante la grave problemática de desigualdad, discriminación y violencia que viven las mujeres, estas estrategias podrían parecer insuficientes. Sin embargo, considero que pequeños pasos reducen grandes brechas. Se ha hecho algo importante, se ha hecho cosas por el bien del ejercicio. Creo que el caso Chiapas y la decisión que se tomó por parte del INE es histórico. Hay sentencias que son relevantes, como el caso de las Juanitas, pero el último que creo que fue importante, porque de repente las mismas autoridades decimos, ¿qué va a pasar? Cuando empezamos a ver las renuncias masivas, creo que la decisión que se tomó fue rápida, fue efectiva y cumplió con el objetivo. Entonces, creo que el tema de paridad es un tema que llegó y que de repente ya no es un tema de discusión, sino un tema de ahora acompañamiento y de tomar medidas después, no para llegar, sino para acompañar y para llegar a un trabajo que sea, pues, que refleje lo que al final de cuentas se ha luchado por tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Si nos hace favor, la consejera Dania Rabel, por favor. Muchas gracias. Aquí seguimos en permanencia voluntaria. ¿Sí me escuchan? A ver, me estaba acordando justo de un meme que he visto en Facebook en donde dice, bueno, antes si querías que ahuyentara a un hombre, le tenías que decir, tengo novio. Ahora nada más tienes que decir, soy feminista, y sale corriendo. Y dije, pues es que sí, la verdad es que luego somos un poco pesadas. Y me estaba acordando de esto, de que a lo mejor esta cuestión cultural que estamos sufriendo, en donde se están reproduciendo roles y estereotipos de género en la crianza de los niños y niñas, es causa de las madres mexicanas. Dije, no puedo creerlo. Siempre, de alguna forma, nosotras siempre somos las responsables de lo que está pasando. Siempre es una mujer la que tiene la culpa. Y la verdad es que también los hombres pues pueden estar en la crianza, debería ser lo ideal, ¿no? Que estén involucrados también en la crianza, y entonces la responsabilidad debe ser compartida. Si los niños y las niñas siguen creciendo con estos roles y estereotipos de género, es porque tanto el padre o la madre las están reproduciendo, no están ayudando en lo absoluto. Y de todas maneras a mí me parece que este tema cultural pues es como del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Si realmente estamos creciendo en un ambiente patriarcal, pues yo creo que fue primero un hombre el que empezó a establecer este régimen de privilegios, porque hay que reconocer que cuando los derechos no son para todos y todas, se convierten en privilegios. Pero después de este preámbulo, la verdad es que hay algunas cosas que ha comentado el magistrado en donde me gustaría detenerme porque son bien interesantes antes de empezar yo con la presentación que preparé para esta mesa. Lo primero es, me llama la atención esto que decía, en donde algunas mujeres se autolimitan para no postularse para el cargo más alto, ¿no? Para ser la presidenta, por ejemplo. Y es algo que he comentado en otros foros, y se trata de algo que han denominado las académicas como techos de concreto. Estas autolimitaciones que nos ponemos las mujeres y que cuando lo vemos reflejado en la práctica ocurre, por ejemplo, que para integrar un municipio, las mujeres no se lanzan primero que nada para ser presidentas municipales. Lo que ocurre es que las mujeres quieren empezar desde abajo, quieren ir teniendo los conocimientos para sentirse seguras en el ejercicio del cargo, pero eso también es algo totalmente cultural, porque a los niños generalmente se les educa para ser intrépidos, temerarios, aventarse, entonces eso se replica después en su vida adulta y también para el ejercicio de los cargos públicos. A lo mejor no tengo experiencia, no tengo todos los conocimientos, pero yo me aviento. Pero las mujeres no, las mujeres se lo piensan más y por eso también es necesario que efectivamente se utilice el dinero que se tiene específico en los partidos políticos para la capacitación, para la promoción de los liderazgos femeninos, porque en muchos sentidos las mujeres necesitamos tener ese
esa certeza, esa seguridad para podernos aventar a los cargos públicos. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral hizo un protocolo para poder auditar este 3% del dinero público que tienen que destinar los partidos políticos para el fortalecimiento de los liderazgos femeninos. Cuando yo llegué al Instituto Nacional Electoral nos tocó revisar gasto ordinario de los partidos en 2017 y recuerdo que pues vi algunas cosas que me preocuparon, no solamente por parte de los partidos políticos, sino por parte del propio instituto, en donde los auditores les faltaba ese conocimiento para poder hacer una revisión efectiva. En ese momento acordé con el consejero Ciro Murayama, que era quien presidía la Comisión de Fiscalización, sentémonos y hagamos un protocolo que nos sirva a nosotros para revisar, pero que también les sirva como una guía a los partidos políticos para que sepan en qué pueden gastar este dinero. Y me gustó mucho cómo quedó, porque se hace una recopilación de experiencias internacionales para que sepan qué es lo que pueden hacer con ese dinero, también una recopilación de lo que ha sancionado la autoridad electoral, pero cómo sí se podrían haber hecho esos proyectos más o menos parecidos, cómo se pudieron haber cambiado para que entonces nosotros los hubiéramos dado por válidos. Creo que es un ejercicio que nos va a traer muy buenos resultados, porque por lo menos me parece que va a eliminar esta justificación basada en la ignorancia de los partidos políticos que decían, es que yo no sabía que a lo mejor hacer una campaña en contra del cáncer de mama no podría entrar dentro del gasto de este 3% para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. O no sabía yo que a lo mejor hacer un díptico hablando de las bondades del gobierno de un estado, pues no podía entrar en este gasto. Ahora ya lo tienen ahí muy claro en esta guía y ya saben qué sí pueden hacer para gastar este dinero público. Después de este preámbulo, pues voy a hablar un poco ahora sobre los retos que tenemos en el ámbito de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya había adelantado, es importante la tipificación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Únicamente tenemos 9 entidades federativas en donde está tipificado. ¿Por qué es importante la tipificación? Bueno, primero para que se puedan delimitar perfectamente los ámbitos de atribuciones de cada una de las autoridades electorales. Segundo, porque deben de existir sanciones específicas cuando se cometan este tipo de actos. No es que nos agarramos de una cuestión genérica y entonces realmente ni siquiera hay un agravante cuando vemos que se está vulnerando los derechos de un grupo históricamente discriminado en el ejercicio de los derechos políticos. Es importante también que tengamos esta tipificación para dar claridad, para que tengamos nosotros un asidero legal y por lo tanto sea vinculante, para que también podamos visibilizar todos los casos que están ocurriendo. Porque ¿qué es lo que ocurre? En este momento la FEPADE conoce de estos asuntos a través de sus atribuciones genéricas, pero entonces eso en muchas ocasiones hace que no se clasifiquen y se dividan estos tipos de quejas por violencia política y entonces a lo mejor en realidad no estamos viendo reflejado en los datos formales la magnitud del problema al que nos estamos nosotros enfrentando. Por eso es relevante que se tipifique. Ahora, no estamos hablando nada más de una tipificación en el ámbito penal. La tipificación tiene que ser también en el ámbito administrativo, porque no toda la violencia que se ejerza en contra de una mujer que está en las cuestiones públicas puede constituir un delito. Esta tiene varias vertientes. Sabemos que la violencia política contra las mujeres puede ser simbólica, puede ser psicológica, y entonces, por lo tanto, a lo mejor no amerita una sanción penal, pero sí una sanción en la vía administrativa. Algo muy recurrente a lo que nos enfrentamos las autoridades electorales es saber violencia en contra de las mujeres a través de la propaganda. Entonces, eso puede no constituir un delito, puede ser que nada más estén reproduciendo roles, estereotipos de género para afectarla en su campaña, pero sí se tiene que sancionar y se tiene que atender. De cualquier manera, si en la legislación no está, yo creo también que las autoridades electorales no nos podemos quedar de brazos cruzados y entonces lo tenemos que poner al menos en nuestros reglamentos de quejas y denuncias, que fue lo que hicimos en el Instituto Nacional Electoral. No lo tenemos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero entonces agarramos el concepto que está en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género y lo pusimos en el reglamento de quejas y denuncias para que este proceso electoral pudiéramos tener el asidero legal para poder analizar las quejas en donde se denunciaran
este tipo de infracciones. Sé que aquí en Veracruz, sin embargo, sí se tiene tanto en la legislación como en el reglamento, cosa que celebro mucho, además de que tienen la tipificación. Creo que ustedes en ese sentido están mucho más avanzados de lo que estamos nosotros a nivel federal. Ahora, ya mencionábamos que la violencia contra las mujeres se puede dar en diferentes momentos, ¿no? Se puede dar en la precampaña. Aquí tenemos un caso real de una precandidata a la presidencia, una presidencia municipal en Sonora, en Caborca, y ella lo que le hicieron fue un video en donde decían que era ella, pero ni siquiera era ella, haciendo striptease. Bajo este argumento se quería poner en tela de juicio su honorabilidad y decir que entonces no merecía llegar a ser candidata. La afectación que este tipo de conductas tiene para una mujer no es comparable con la que puede tener para un hombre. Esta mujer es madre de familia, tiene un hijo adolescente, entonces realmente la afectación que le hizo fue muy grave. Y además vemos otra cuestión. En el caso de los hombres no se utiliza este tipo de cosas para atacarlos. Aún y cuando a lo mejor realmente, si en algún momento de su etapa profesional hayan sido striptease, no se utiliza para atacarlos y decir que no voten por ellos. Lo vemos también en las campañas. Ya mencionábamos el caso de Coyoacán, en donde se acreditó que hubo violencia política por razón de género en contra de la candidata a alcaldesa. ¿Qué se acreditó y cuál es el componente de género en esa violencia que se ejerció en contra de ella? Bueno, pues estuvo difundiendo por toda la alcaldía propaganda de ella en donde aparecía en escenas que tuvo en su trabajo de actriz. Entonces estaba desnuda o estaba con poca ropa. Se difundió también información diciendo que ella era amante de un actor político y pues con eso se buscaba que la gente no votara por ella. Desde luego es muy preocupante lo que pasó al final de este asunto porque aunque se acreditó la violencia política por razón de género, pues se determinó que no era de la magnitud suficiente como para poder decir que se tenía que anular la elección en la alcaldía. Es preocupante porque nos hace preguntarnos de qué magnitud tiene que ser la violencia que se ejerce en contra de una mujer para que se pueda llevar a la nulidad de una elección. Uno de los argumentos que tenía la sentencia de la Sala Superior era que pues no podíamos decir que se hubiera realmente afectado el derecho político, el derecho a ser votada de esta mujer. Y dices, bueno, la única manera que lo puedes acreditar es pues si la privan de la vida. Solamente así puedes decir que efectivamente, sin lugar a dudas, se afectó su derecho para poder ser votada. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que podamos nosotros decir que cuando hay violencia política en el marco de un proceso electoral se tiene que llegar a la nulidad de una elección? Ese es un criterio sobre el cual tenemos que reflexionar con miras a lo que viene. Luego también vemos en el ejercicio del cargo. Tenemos también a una presidenta municipal a la que pues, le decían que no querían que ella gobernara porque no querían ser gobernados por una mujer. Entonces, así vemos que esto se reitera en las diversas etapas del proceso electoral e incluso después de que llegan al ejercicio del cargo. ¿Cuáles son los retos que tenemos en ese sentido? Pues yo lo que veo como un reto para evitar la simulación al principio de paridad es que después de que llegan las mujeres al cargo, si se les hace renunciar, pues entonces que ocupe el cargo otra mujer. No se puede mantener a nadie a la fuerza en un cargo público. Alguien puede estar totalmente libre de renunciar. Siempre las relaciones laborales pues son de dos personas, ¿no? Entonces, si una persona ya no quiere seguir ahí, no se le puede obligar a seguir en el cargo. Sin embargo, si en este caso se hace renunciar a una mujer, pues entonces debe de ser ocupado ese lugar por una mujer, porque si no, el principio de paridad se vuelve una simulación. Está efectivamente en las postulaciones, incluso ya en el momento que se integra el órgano, pero inmediatamente después se cambia y otra vez son los hombres los que están subiendo al cargo. Ahí les pongo un caso real que ocurrió en Jalisco. Tuvimos incluso un comunicado del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco, en donde denunciaban este caso, en donde una mujer que ganó una presidencia municipal y su suplente renunciaron al cargo después de que tomaron posesión del mismo. Y subió a ese cargo el síndico Gilberto Pérez. Hay varios elementos a destacar en este caso. Primero,
Lo que se dijo es que este señor realmente estuvo haciendo campaña todo el tiempo como si él fuera el candidato a presidente municipal. Segundo, la suplente no quiso quedarse como presidenta municipal porque se le ofreció ser directora del DIF municipal. Tercero, una regidora propuso que subiera otra mujer al cargo para que se siguiera preservando el principio de paridad y sin embargo esto se votó en contra. A esto nos estamos enfrentando, esto es lo que tenemos que visibilizar, este es el reto porque ahora es ese recoveco el que encontraron para ya no cumplir con el principio de paridad ya en la integración final de los órganos. Otro reto que desde mi perspectiva tenemos es que exista una comisión permanente de género tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los institutos electorales locales. Si realmente nos preocupa el tema, si realmente no es una cuestión de discurso, pues entonces eso se tiene que ver reflejado y en la legislación se tiene que plasmar que exista una comisión permanente. Se requiere porque es quien va a dar la vigilancia para que se cumplan todas las metas que tenemos en materia de género, para que se cumpla el principio constitucional de paridad. Entonces, si no la tenemos, pues no va a haber una comisión que esté realmente con ese objetivo y esté salvaguardando estos derechos. A mí me sorprendió mucho darme cuenta que en toda la historia de Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral no había existido nunca una comisión de género. No podemos dejar esto en manos de quienes integran el Consejo General, la determinación de si es importante o no hacer una comisión de género. Eso se tiene que establecer en la ley para que no dependa de lo que piensen, de la idiosincrasia de quienes integran el máximo órgano de dirección de los institutos. Debe existir para que se salvaguarden estos derechos políticos de las mujeres. Otro reto que yo advierto tiene que ver con lo que yo llamo como sentencia trans. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor ustedes escucharon que en Oaxaca, cuando se emitieron los lineamientos de paridad para el registro de candidaturas y de coaliciones, se estableció una acción afirmativa a favor de la comunidad muxe que se tiene en ese estado. Y pues se amplió para las personas travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Lo que se decía era, si una persona se autoascribe con un género femenino, por ejemplo, pues entonces basta su simple manifestación para que yo le tome como válido al partido político que le está postulando, que está cumpliendo con el principio de paridad y lo meto o la meto del lado de las mujeres. Así se hizo y me parece que fue una buena acción. El problema es que la utilizaron algunos partidos políticos para en realidad postular hombres cisgénero. Se postularon 19 personas haciendo uso de esta acción afirmativa. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos trans se dieron cuenta que 17 no eran reconocidas por las comunidades trans. Denunciaron esto, el asunto llegó hasta Sala Superior y tomaron un criterio bastante peculiar, porque por un lado dijeron, el Estado no puede calificar la autoadscripción de la identidad de género de una persona, no se puede cuestionar, si yo digo que soy mujer, pues entonces tiene que aceptar el Estado que soy mujer. Hasta ahí vamos bien y eso es acorde a los criterios que ha sostenido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema aquí radica en que no se trata ya de que el Estado reconozca la identidad de género de una persona, se trata del cumplimiento de un requisito para poder ser postulado. Esto es el cumplimiento del requisito de paridad. Cualquier mujer cisgénero, si va y se registra, pues presenta su acta de nacimiento y con eso acredita que es mujer y va a quedar del lado de paridad de las mujeres. Pero en este caso, pues me parece que no basta la simple manifestación y ya además comprobamos que no bastó, porque haciendo uso de esa acción afirmativa se inscribieron 2 hombres cisgénero que en su vida habían manifestado ser personas trans, que tenían familia, que eran reconocidos en su comunidad como personas heterosexuales y que la única vez en que manifestaron ser trans fue cuando tenían que cumplir con este requisito. Ni siquiera después lo mencionaron en su campaña. Es más, en un principio le habían dicho al Instituto Electoral Local, bueno, si soy trans, inscríbeme para cumplir con el principio de paridad, pero que no se sepa, que se mantenga confidencial. La verdad es que yo he tratado con muchas personas trans y justo lo que quieren es el reconocimiento social de la identidad de género con los cuales ellos se sienten identificados. Entonces, no es posible que esto ocurra. Además, la sentencia que sacó la Sala Superior dijo que pues era una acción afirmativa que ya tenían que adoptar todos los soples. No podemos dejar
este buquete abierto para que entonces se busque darle la vuelta al principio de paridad. Tenemos que buscar una manera de comprobación de esta autoascripción de la identidad de género de las personas, sí que no vulnere sus derechos humanos, pero que no afecte ni a las mujeres cisgénero ni a las mujeres trans, porque yo he hablado con ellas y también están sumamente ofendidas, porque también usurparon el lugar que era para ellas y usurparon el lugar que era para las mujeres cisgénero. No podemos permitir esto porque realmente se va a prestar a muchas trampas. Algo que me preocupa a mí en lo particular mucho y que quería compartir con ustedes es que en el marco del proceso electoral pasado hubo muchos asesinatos de precandidatas, de precandidatos, de aspirantes, de candidatos y de candidatas, y ahí tenemos muy diversos números. Están hombres y mujeres involucrados, pero no tenemos una cifra cierta y oficial. Esto es preocupante porque eso no nos permite ni siquiera hacer esta diferenciación de género y saber incluso si esto es consecuencia del ejercicio, pues en su modalidad más cruda, de violencia política contra las mujeres por razón de género. Mientras nosotros no tengamos la certeza de cuántas mujeres fueron asesinadas en el marco del proceso electoral por el ejercicio de sus derechos políticos y por el simple hecho de ser mujeres, pues no vamos a poder implementar políticas públicas. La atención que se tiene que dar a los asesinatos en general y a los asesinatos a la mejor por razón de género de mujeres políticas es distinta. No vamos a poder atenderlos mientras no lo sepamos. Y sin embargo, a la fecha nadie ha dado una cifra cierta. Me parece verdaderamente muy preocupante. Con esto terminaría mi participación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, consejera. Ha quedado sumamente claro cuáles son los retos que están por venir. Seguramente este intercambio de experiencias desde diferentes aristas jurisdiccionales, administrativas, nacionales y locales nos dice a nosotros que como autoridad tenemos que reafirmar nuestra determinación para aplicar este cuadro, por ejemplo, que en el caso de Veracruz tenemos legislativamente muy bien armonizado, y trabajar con otras cuestiones. Salen, por ejemplo, cuestiones de cultura política, de la necesidad de construir ciudadanía, la cuestión de cómo tenemos nuestra cultura actual, de reforzar perspectiva de género, de incluir minorías, y todo finalmente se reconduce a un fin básico, que es garantizar de forma eficaz el ejercicio de todos y cada uno de los derechos políticos electorales, a efecto de ser realidad plena el artículo 4 constitucional. Igualdad de hombres y mujeres, y seguramente habrá que ver otros espacios. Muchas felicidades, muchas gracias por haber aceptado generosamente esta invitación y por supuesto por su brillante participación. Muchas gracias. Abrimos, si no tienen inconveniente los ponentes, una breve ronda de preguntas, 5 minutos, por favor, si nos pueden apoyar. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera, más que como una pregunta, hacer quizás una propuesta. En el proceso electoral de ayuntamientos, me tocó conocer el caso de una precandidata que durante el transcurso de la impugnación asesinaron a su esposo justo por estar ella en la contienda electoral y por ser quizás la posible o virtual candidata más fuerte. Y considero que el tema de el lugar que las mujeres o el observatorio que tienen respecto de las candidatas o de las mujeres que ya sean electas, quizás pudiera abrirse no nada más para las que ya llegaron al cargo, sino por buscar ese acompañamiento desde el momento en que son aspirantes, porque quizás solamente hasta que son candidatos tienes el conocimiento de la violencia política que en verdad sufren, cuando en verdad hay muchos más casos de ciudadanas, aspirantes, que no se saben porque no logran siquiera llegar al lugar que pudiera ser una candidatura y los partidos tampoco le dan la oportunidad. Entonces, yo propondría quizás que se aperturara ese acompañamiento como ciudadanas, desde los procesos internos de los partidos políticos, empezar a acompañarlas y decirles, mira, esto es violencia política de género. Sabemos que los partidos tienen la obligación de hacerles de conocimiento, pero no siempre sucede en la realidad. Esa sería mi propuesta. Buenas tardes, mi nombre es Arturo
Y esta pregunta va dirigida a la consejera Tania Rabel. A ella, porque ha sido muy enfática ella en tocar el punto de la cuestión cultural y la formación de las mujeres. Me queda muy claro que la mujer ha tenido un rol histórico donde ha sido relegada a ser ama de casa y crianza de los hijos. Y lo más triste es que esto se refleja casi en el mayor grosor de la población femenina, sobre todo en la zona rural y en la zona indígena. La pregunta es esta, consejera. Esta pregunta se la quiero hacer, pero partiendo de dos vivencias que yo tuve, y que me crea la idea que tiene una gran influencia sobre la mentalidad de la gran población de México. La pregunta ¿es posible que para algunos esto pueda generar un malestar, pero en realidad es una parte medular con la finalidad que el sector femenino vaya creciendo con otra mentalidad? La pregunta es, ¿qué papel juega en la formación las religiones? Por la siguiente, yo tuve estas dos vivencias. En una ocasión, un amigo mío, que murió un familiar, me invita a la misa de cuerpo presente, y durante el desarrollo del discurso del cura, empieza a señalar lo que usted hace un momento comentaba, la creación de la humanidad. Y el cura decía que primero se creó el hombre y que la creación de la mujer viene en razón de que desprenden una costilla del hombre y le dan vida a la mujer. Bueno, si partimos de esos mensajes subliminales a personas que tienen un nivel cultural, porque hay que aceptarlo, que a veces no lo tenemos bien, ¿hasta qué grado hay una influencia por lo siguiente? En primero, nos dice, en primer lugar, al que creamos al hombre. En segundo lugar, la creación de la mujer se desprende de una costilla del hombre. Siento yo que hay un mensaje subliminal en cuanto que tú dependes del hombre. Bueno, el otro discurso que hizo en el transcurso de la misa, dijo que una pareja cuando se casa civilmente, también a través de la religión, si esta pareja, a falta de un entendimiento, se divorcian legalmente, y la mujer posteriormente, el hombre posteriormente adquieren un nuevo compromiso matrimonial, la iglesia lo juzga como un adulterio. Todas estas referencias que yo le digo, me da la impresión que hay una gran influencia de la religión en la calidad del pueblo mexicano. Bueno, esa es una primera pregunta. Por última, esta no es una pregunta, es más bien estoy subrayando algunos puntos que ustedes señalaron y que de inicio participó la consejera Eva Barrientos, algo que también dijo el consejero Barajas. ¿Hasta qué grado nosotros como padres realmente estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos? ¿Hasta qué grado? Sabemos que nosotros somos parte de unas generaciones con la cual, y se puede decir que si pertenecemos a cierta religión, tenemos cierta influencia. Ustedes hablaban, y coincido con ustedes, que esto se debe combatir con las nuevas generaciones, con una formación diferente. Pero sin embargo, en la medida que nosotros, padres, queremos realmente, nuestros hijos van a seguir reproduciendo conductas. El punto es a ver, ¿cuántas veces cuando se llega el Día de Reyes, nuestras hijas piden una muñeca? Una muñeca que la convierte en su hija, que la cambia, que la baña, que le da de comer.
Y como ustedes bien dijeron por ahí, hay funciones que se le relegan a la mujer. ¿Qué piden los niños? ¿O qué pedimos en su momento? Pedimos unas pistolas. El reflejo de que nos mantiene con una etiqueta de un machismo que no nos hemos podido quitar. Si a esto aunado el Estado no se compromete a generar nuevas políticas públicas con relación a la educación, yo pienso que es una fórmula perfecta para estar como estamos. Y me refiero a esto. Cada gobierno que llega, por decirlo federal, impone nuevas reglas, nuevas políticas públicas en educación. Gana otro, llega al poder otro y genera otras nuevas políticas públicas en cuanto a la educación. Entonces, si nosotros no sabemos procesar bien todo esto en relación con padres, pues la verdad, yo a largo plazo definitivamente ese cambio que tanto queremos culturalmente. Muchas gracias. Bien, por favor, en el orden que ustedes se acuerden, me parece que no hay ningún. Es que la primera fue una participación y la segunda fue una pregunta para usted. Bueno, con relación a la participación estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que lo que hicimos es de la mano de los institutos electorales locales, con la ayuda de AMCE, en este proceso electoral empezamos a dar un acompañamiento a las mujeres desde que eran candidatas, pero creo que sí es importante que se pueda hacer pues en una etapa más temprana del proceso electoral, desde que son aspirantes, porque una de las cosas que más han denunciado las mujeres que son titulares de los organismos de mujeres de los propios partidos políticos es la violencia que se sufre al interior de los partidos, en donde pues no tienen a dónde acudir, porque las autoridades son ahí, la estructura del partido, que son los que están cometiendo los actos de violencia. Entonces sí es importante que se dé ese acompañamiento. Me gusta mucho la propuesta, esperemos que la podamos trabajar para la siguiente elección. Con relación al comentario de Arturo, pues estoy también totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, creo que sí, la religión es un factor importante que ha determinado que tengamos una cultura machista, que ha determinado que el lugar de la mujer es como de un segundo plano y de obediencia del hombre. Incluso hay varias partes de libros sagrados en donde se menciona ese tipo de circunstancias y que son reiteradas por los sacerdotes en las misas. Entonces, sí, efectivamente, crecemos con eso. La verdad es que no soy antropóloga, no soy socióloga, pero creo que sí es un factor que determina mucho cómo nos estamos relacionando hombres y mujeres en lo cotidiano. Creo que pone un ejemplo muy claro que tiene que ver con los juguetes, pero quizá no es tanto que cuando una niña pida una muñeca y se la demos y a lo mejor se esté reproduciendo el estereotipo de género, quizá lo que nos cuesta más trabajo es pensar, y si tengo un niño de 7 años y me pide una muñeca, si me pide un bebé para que le esté dando el biberón, yo como padre, madre de familia se lo voy a dar, y se lo voy a dar sin cuestionar su sexualidad, sin ponerle ningún pero, sin hacerle cara de que a lo mejor lo que está haciendo está mal. Creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar un poco al revés y tener esa apertura. No hay juguetes para niños y para niñas. Realmente los juguetes no tienen género y eso lo deberíamos de empezar a entender e interiorizar para transmitirlo a los niños y a las niñas. Yo recuerdo que cuando era niña moría por tener una patineta. Mi mamá jamás me la quiso comprar porque ella decía que eso era para niños vaguitos, entonces nunca me lo quiso comprar. Pero a final de cuentas veo que sí vamos teniendo poquito a poquito, pero una evolución, porque yo sí estuve un poco mejor que mi madre, porque a mi mamá nunca le quisieron comprar una bicicleta, porque decían que las bicicletas no eran para niñas. Entonces, bueno, a mí sí me la compraron, ya no tuve mi patineta, pero sí por lo menos la bicicleta. Creo que vamos avanzando poco a poco, tenemos que concientizarnos, porque la verdad es que muchas veces asumimos estas actitudes sin pensar que son machistas. Ese es el problema, que como hemos crecido con eso, luego no nos damos cuenta de lo que constituyen estas acciones. En el momento en que las reflexionamos y nos concientizamos, creo que podemos empezar a cambiar nuestra realidad. Muchas gracias.
Bien, agradecemos la invaluable participación de nuestros distinguidos panelistas. De nueva cuenta, me voy a disculpar con la consejera Dania Rabel, en virtud de que ya en la mesa anterior se le otorgó un reconocimiento Yo me gané por su dos. valiosa participación. Entonces, aquí lo busqué y no me lo hicieron llegar. Yo me disculpo, no lo encuentro. Pero ahorita lo resolvemos sin ningún problema. Muchísimas gracias, una disculpa pública. Y bueno, agradecemos a ambos su valiosa participación. Decíamos, el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género No Discriminación, le otorga un reconocimiento al doctor Jorge Sánchez Morales por su destacada participación como ponente en el conversatorio pasado, presente y futuro en materia de violencia política. Muchas felicidades. Gracias. El funcionariado electoral juega un papel fundamental no solo en la aplicación de medidas destinadas a la atención y erradicación de la violencia política de género. En el cumplimiento de sus atribuciones se constituye en agente de cambio capaz de difundir no solo la perspectiva de género, sino la normatividad nacional e internacional a favor de la no violencia contra las mujeres. La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz agradece la participación de todas y todos ustedes. Buenas tardes.